Saludos mis hermanos, qué alegría otra vez encontrarme con ustedes. En esta oportunidad vengo trayéndoles la meditación del libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9. El día de hoy vamos a tratar acerca de la disciplina de ser feliz. Y mientras se van ubicando en sus Biblias estos versos, permítame introducir el tema al día de hoy de esta manera. Sabemos nosotros en la actualidad que hay personas que son realistas y pragmáticas en la vida y que ellas están dispuestas ya no tanto a escuchar aquí la doctrina de Cristo, pero si alguien sale por ahí con una nueva teoría diciendo he conseguido el éxito de esta manera, por aquí, por allá, y es una persona de renombre, inmediatamente le prestan atención. Sus oídos están interesados en eso. Y esto no hace más que denotar de que son infelices y sobre todo tienen miedo en sus corazones, están inseguros. Ahora, nadie en su sano juicio va a escuchar a una persona que está en una situación tétrica, difícil y paupérrima viviendo. Pero déjame contarte la historia de un hombre judío que renunció a su creencia y se convirtió al cristianismo. Pasó naufragios, noches en vela, hambre, fue apedreado, castigado con vara 3 veces, latigueado 39 veces con un látigo, porque los griegos pensaban de que si le daban 40 podían matarlo. Y esto fue hecho obviamente en 5 ocasiones, pasó en cárcel 2 veces. Te hablo del apóstol Pablo, y en medio de esta circunstancia el apóstol Pablo en una mazmorra de Roma, quizás pudriéndose en la cárcel, él hace una tremenda carta de gozo y nos dice a nosotros cuán importante es que debemos estar nosotros gozosos y que hay consideraciones que debemos tener en cuenta para conseguir eso. Así que vamos a la palabra. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo primero que nosotros debemos entender es lo siguiente. Regocijaos. Chairete es el término en griego y significa, y está en imperativo presente, como diciendo, alégrate, gózate en el Señor. Otra vez les digo, alégrense, gócense, regocíjense. ¿Sabe? Nadie puede crear y hacer gozo, ¿ya? Pero a la vez, el Señor nos está mandando a hacer eso. ¿Cómo es posible que nos está mandando algo si también es un fruto del Espíritu Santo? Pues bien, aquí está para conciliar esta pequeña contradicción, como dicen algunas personas o unos comentaristas. Sino que cuando nosotros empezamos a buscar más del Espíritu Santo, a dejarnos guiar, a conocerle más a Él, la obra del Hijo de Dios mismo, de Dios el Padre, su obra, lo que Él hace, qué es lo que quiere transmitirnos, esos sonidos indecibles que Él nos está tratando de decir y comunicar, y le seguimos y ponemos en práctica estas verdades, la consecuencia es inevitable. Gozo en medio de adversidades y en cualquier tipo de circunstancias. Eso es lo que nos viene a decir. ¿Por qué es que tanta gente está infeliz, sufriendo en esta vida? Porque no tiene una buena relación con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros estuvimos siendo enemigos del Señor y no conocíamos a Cristo como realmente debe de ser, éramos enemigos de Dios. Al ser nosotros eso, ¿qué nos esperaba? Hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra propia voluntad, con nuestra astucia, con nuestra inteligencia. Y eso obviamente, como no estábamos con un buen espíritu, con una buena manera de hacer las cosas, una buena manera de pensar, todo salía mal. Y por eso la infelicidad de todo el mundo. Recordemos nosotros que Dios nos está mandando eso, que no debemos ser nosotros alegres, gozosos. Y la manera como es que nosotros podemos llegar a eso es simplemente dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Empezar a tener una buena relación con Él, con nuestro Señor. Ese es el sentido, empezar a dejarnos guiar y sobre todo no solamente meditar sus palabras, sino
practicarlas. Ese fue el problema que tenían los fariseos. Ellos conocían tan bien la ley, conocían bien las cosas del Señor, todo, pero no las ponían en prácticas como realmente deberían de ser. Y por eso no vivían felices. Como paraban desviando a toda la nación de Israel. Esperemos que eso no sea nuestro caso, hermanos. Bien, segundo punto. Vamos a ver acá la palabra que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermanos, el primer versículo, le confieso, es sencillo de hacer. Porque tú puedes estar regocijándote tú solo en la lectura, en la oración, comentar la palabra a otras personas. Pero gentileza, epieikes en el griego, también, ¿de acuerdo? También es una manera imperativo. Tu gentileza. Gentil, sé gentil. Eso es más difícil. ¿Sabes por qué? Porque si en el primero te ayuda, en el primer versículo es como si el Señor te estuviera diciendo: considera lo que Dios ha hecho en tu vida, considera que debes estar gozoso. Y en el segundo es, en este versículo que es, imita lo que Él ha hecho, así como estuvo aquí en la tierra soportando el agravio y todo. Entonces, epieikes, ¿qué vendría a ser? Significa la humilde gentileza para soportar el agravio, la injusticia, con paciencia y sobre todo sin ánimo de venganza o amargura. ¡Wow! ¡Qué difícil! Uy, es difícil. Pero sabes, para un cristiano no es imposible. Porque el mismo Espíritu Santo está obrando ahora en ti. El mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos ahora está en ti. Está ahí justamente obrando. Por eso te ha hecho una nueva criatura. Dios juntamente te resucitó a ti con Cristo de los muertos. Y estás ahorita ahí arriba espiritualmente. Arriba. Esa es tu ciudadanía. Estás ahorita en este momento ahí arriba. Recordemos que nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros, somos enviados especiales aquí, y nuestra gentileza debe conocerse en medio de estas situaciones difíciles. Significa una capacidad para tener dominio propio que viene del Espíritu Santo, dominio propio frente a las adversidades, entre las angustias. ¿Te ha pasado esto que te has encontrado con personas sensibles que por todo se ofenden, incluso en el trabajo, todo, y también en la iglesia? Personas que no puedes decirles las cosas como realmente deben de ser porque se ofenden con facilidad y su progreso espiritual es lento, torpe. Se retardan demasiado en aprender las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque cada cosa que le vas a decir le va a doler y quizás se puede correr, se puede dejar todo. Y eso no ayuda en la vida cristiana. Por eso no podemos impactar nosotros aquí en la tierra a las personas. Por eso que ven a los cristianos como torpes, como falta de estudio, o esto de aquí o esto de allá. Porque no se le puede decir nada de esta persona, porque rápido se ofende. Miren, Martin Luther King, él estaba luchando para la igualdad entre negros y blancos allá en los Estados Unidos. Y cuando los ánimos estaban bien caldeados, estaban muy calientes, él no utilizó la violencia para hacer valer sus derechos, pero sí fue persistente. La no violencia, pero de manera persistente, 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 persistente. Así mira lo que consiguió. Eso es lo que nos está diciendo nosotros, que nuestra gentileza, nuestra manera para aceptar inclusive la injusticia de otra persona. No les estoy diciendo inclusive de que van a llegar a soportar agravios legales, nada de esa cosa, porque inclusive el apóstol Pablo también ejerció su ciudadanía romana cuando estaba en dificultades para que sea tratado justamente. Pero lo que significa es que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra para soportar las injusticias, aún esperar. Y aún si vas un poquito más allá, cuando te traten mal, inclusive disculparlo en tu mente y estar pensando: quizás está enojado, tuvo una mala racha, está pasando un día malo seguramente, por eso contestó así. Tratar como de disculparlo así. Tratar de armonizar con esta clase de personas. Ese es el sentido que nosotros debemos tener cuando dice que nuestra gentileza sea conocida por estas personas. Todo. ¿Qué cosa? Ahí tú vas a impactar al mundo, porque ahí ellos se van a empezar a dar cuenta: ¿y este qué tiene? ¿Qué le sucede? No responde normalmente. Y se van a empezar a interesar. Y tú tienes la oportunidad para poder hablar y compartir el Evangelio. Así, en medio de una cárcel, los cristianos de Roma, de Filipos, se tumbaron a todo el imperio romano, siendo cristianos normales, viviendo una vida normal en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, que nuestra gentileza sea conocida, ¿de acuerdo? Ahí, por las otras personas. Y mire, ¿y cuál es que dice? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque el Señor está cerca. Debemos de vivir de una manera tal, pensando que el Señor puede venir
hoy mismo, en este momento. ¿Qué estoy haciendo? Puede venir ahorita, en este momento. Pues debo de comportarme. ¿Qué son 70, 80 años vivir en la tierra aquí para toda la eternidad que nos va a esperar allá arriba en los cielos, junto a nuestro Padre Celestial, al lado del Señor Jesucristo, viviendo en la coinonía de su Santo Espíritu? ¿Mm? Soportemos nada más, pero con gozo, con alegría. No de manera general, sino es algo específico, es un gozo activo. ¿De acuerdo? Recuerda que tenemos el poder del Espíritu Santo obrando en medio de nuestros corazones. Otra cosa, lo que está diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. ¿Sabes? Es difícil pedirles esto de acá, pero no para un cristiano, porque sí lo podemos hacer. En Cristo, en su Espíritu, sí lo podemos hacer. No en nuestras fuerzas, pero sí con su Santo Espíritu. Miren, es imposible que nosotros podamos controlar nuestros pensamientos, nuestros corazones, cómo nos sintamos. Supongamos un ejemplo. Tienes tú un familiar que está en el hospital. Y más aún, si lo quieres bastante. ¿Cómo estás pensando? La temperatura ya subió. ¿Qué va a pasar? ¿El médico le estará viendo bien? ¿Le estará chequeando? ¿Estará cómodo en cama? ¿Qué pasa si mañana se levanta y la infección sigue? Y si el medicamento no es el adecuado, y si le llegaron estos medicamentos que no son los propicios para esta enfermedad. Y luego te empiezas tú, va a bajar de las emociones, estás compungido, agitado, y empiezas a barajar posibilidades en tu mente diciendo, ¿y si hubiésemos hecho las cosas de esta manera mejor? Y empieza a cundar más en tu pensamiento, a meterse más, y todo tu ser empieza a afectar. ¿Y cómo te pones? Ansioso. La persona que constantemente está afanada es porque está ansiosa, pensando en el futuro. Si estás aquí viviendo mucho en el presente, aquí en el hoy, paras estresado. Si paras siempre recordando el pasado, paras deprimido. Entonces nosotros debemos de controlar. Sabemos de que es difícil controlar, pero con Cristo sí lo podemos hacer. Sabes, muchas personas te van a decir en este mundo, ¿sabes qué? Los psicólogos, cualquier clase de persona, no pienses en este problema de acá. Olvídate de esto de acá. Si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Obviamente suena muy bueno, muy buena psicología, pero pésimo cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no te dice que tú no pienses en eso. Te está diciendo, enfrenta. Quiero que te enfrentes a ti mismo, a este miedo, a este temor que tienes. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer. Ahí estás demostrando tú la confianza en el Señor, en mi poder, en mi soberanía, en mi voluntad de que yo puedo hacer las cosas para bien. Ahora, cuando tú estés pasando esta clase de cosas, muchas personas te van a decir, ora entonces para que te sientas bien, ora para que el Señor cambie las cosas. Mentira, no cambia. El Señor no cambia las cosas, ya te ha cambiado a ti y tú vas a ver las cosas de una manera totalmente diferente. No oras tú para que las cosas cambien, puede que no cambien o puede que cambien o puede inclusive se pongan peor de las que están. Pero el Señor está ahí diciéndote de que mi poder va a suplir tu necesidad. Va a calmar tu corazón. Cuando tengas un afán, anda conmigo en una oración, súplica, ruego, con acción de gracias. La palabra oración no solamente viene para orar, para comunicar, sino también para alabar, para adorar. Hay un detalle aquí, que cuando una persona tiene un problema, un afán, inmediatamente se va de frente a la presencia del Señor con sus problemas, sus afanes y empieza a hablar por aquí, por allá todo. Si vas de esa manera, ni siquiera vayas delante del Señor, porque no estamos considerando primero quién es. Cuando vayas a su presencia, anda con mucho respeto y reverencia, considerando delante de quién estás. Te voy a contar algo. Cuando todavía estaba en la vida cristiana recién empezando, Pastor Marco llegó una vez a nuestra casa y le invitamos un plato de comida. Y cuando él estuvo para orar, se tomó un poquito de tiempo para dirigirse al Señor y empezó a alabarlo. Y yo todavía, como todo cristiano apresurado, en los inicios todavía decía, pero ya que ore por los alimentos de frente, ya a comer una vez, tengo hambre. Pero él empezó una frase que me marcó. Me dijo así, Padre, gracias por permitirme sentarme a tu mesa. Y yo entre mis adentros, que si es mi mesa, yo lo he comprado, he trabajado, he sudado para eso. Pero él consideraba que todo lo que nosotros vemos acá es de él. Y así debe ser. Otro, con pastorales, un amigo que se fue a visitar allá a Gales, para dirigirse al Señor. 40, 60 segundos, callado, no oraba para nada, estaba con los ojos cerrados. Y luego recién entraba a la presencia del Señor a orar, a adorar. Qué respeto, qué reverencia para dirigirse al Señor. No de frente iba con su necesidad, con una petición,
primero empezaba a exaltarlo, a adorarlo, a alabarlo por lo que Él es, por lo que ha hecho, por las bendiciones pasadas que ha recibido, por todo eso y por cómo manda su palabra. Obviamente que no hay un formalismo, un ritualismo exacto, pero lo que está diciendo Pablo es la adoración al Señor primero. Y luego vas con tus ruegos. Si vas de esa manera, estás respetando al Señor, como realmente debe ser. Y ojo, con acción de gracias, agradecer por todas las cosas, por la bendición inclusive de que has recibido años atrás, posteriores, por la salvación, el hecho de ser hijo de Dios. Debes como forzar a tu mente en todo momento a considerar y a pensar en los beneficios que has recibido siempre de Él, constantemente. Un viejito dijo saliendo de ahí de un hospital: lo primero que tengo que hacer, gracias a Dios por el aire que respiro, porque aquí me cuesta 500 euros, decía así, de Italia. 500 euros cuando Dios lo da gratis a toda la humanidad. Lo primero que salió cuando estaba recuperado fue alabar al Señor por la grandeza, por lo gratuito de su misericordia y su creación. El aire que respirar no le cuesta, se lo da gratis. Y así muchos nosotros no consideramos ni vemos lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y solamente queremos vivir el de hoy o para mañana, esperando siempre lo que nosotros no hemos recibido aún. Y lo que hemos recibido y lo que estamos recibiendo ahora. La persona envidiosa siempre va a estar mirando los demás, ajenos, y no va a estar contenta consigo mismo. Siempre quiere más. No mira lo que él tiene, mira lo que el otro tiene. Así que dejemos de lado esa clase de cosas y vamos a empezar a ser felices considerando lo que nosotros tenemos aquí en este momento. Y si tenemos un afán, vayamos a Él con total respeto, reverencia y luego con nuestros ruegos y nuestras súplicas. Miren lo que dice el Señor también. Versículo 8, vamos a pasar al versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Otra vez está en término imperativo presente. En eso pensad. Dice así. Logizomai significa pensar. Pero no significa pensar, sino calcular, ponderar. En otras palabras, considerar. ¿Cuándo tú empiezas a considerar? Mira, cuando una persona no considera. ¿Te acuerdas del rey David? Cuando estuvo siendo correteado por Saúl por todo el desierto. Y a la final no pudo más. Y se fue a buscar asilo al rey de Aquis, de los filisteos. Y cuando las personas llegaron ahí, vieron, uy, ¿este acaso no era David el que danzaban? Decían que Saúl hirió a sus miles y David a sus miles. Y él tuvo miedo porque lo reconocieron y lo llevaron ante Aquis de Gat. Y dijeron, ¿para qué me hacen faltas? Y como él se dio cuenta de que lo habían reconocido, empezó a babear por la barba y empezó a escribir en las paredes. ¿Acaso me faltan locos para que vengan acá? ¡Sáquenlo de acá! Y él huyó. Y él, pasado toda esta situación afanosa, toda esta dificultad, como no había estado pensando correctamente, empezó a irse allá, a la cueva de Adulam. Y ahí escribe uno de los salmos más tremendos, el Salmo 57. Y ahí él empieza a decir, carambas, cantaré y trovaré salvos a mi Señor. Empieza otra vez a ver su relación con el Señor. Eso es lo que pasa cuando una persona no empieza a pensar. La esencia del afán, la esencia de una persona que está siempre preocupada, afanada por las cosas de la vida, es porque no piensa. Siempre está dando vueltas en círculos y no piensa en la grandeza del Señor, en su relación, en lo que Él ha hecho, en lo que Dios ha hecho por él, por el hombre. Eso es lo que sucede. Muchas personas también te van a decir, entonces llena tus cosas, llena tu mente de cosas buenas, de todo lo bueno, lo amable, puro, todo acá llena en tu mente para que vayas desplazando las cosas malas. Mentira, mentira, esa es una gran mentira, suena bonito, pero es mentira. Esa es la pezuña del diablo que se está metiendo ahí en el Evangelio, porque el Evangelio de Cristo no necesita ayuda de nada, no necesita de algo bueno que lo complemente para que sea bueno. Cristo es más que suficiente. Todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo significa que toda esta clase de cosas debe ser llevado en cautiverio a Cristo. Todo pensamiento llevado siempre cautivo a Cristo. Si nosotros empezamos a pensar conforme al Evangelio de Cristo, no necesitamos de otro complemento más. Si empezamos a meditar correctamente en su palabra y aplicarla en nuestra vida va a ser totalmente diferente. Vamos realmente a vivir la vida como Él quiere que la vivamos. Y estaremos gozosos. Por eso debemos, ¿qué cosa? Nuestro pensamiento conforme a todo lo que está en el Evangelio. Conforme a todo lo que es de Cristo. Llevando todo pensamiento conforme a Cristo. Eso, hermanos, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre presente. Pensando, se está diciendo, piensen en esto, en lo que es justo, puro, amable, todo eso de ahí. Pero no es ningún complemento que te va a ayudar esto de acá para salvarte y hacerte feliz. Sino que debe de ser, ¿qué cosa? Llevado cautivo primero a Cristo, pasado por Él, por su palabra, por el tamiz de la palabra. Esto es de buen nombre para el Señor, que sea así entonces.
Eso es. Ahora miren lo que dice, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará en vosotros. ¿Sabes? Hay un común denominador de las personas santas y piadosas aquí en la tierra. Las grandes biografías de los santos muestran justamente esto. Siempre hay un común denominador. Su actitud frente a Dios. ¿Cómo es que ellos se consideraban delante de Dios? Nada. Él era el todo supremo. Él era el que hacía todo. Ante la grandeza de Dios ellos se rendían y buscaban, ¿qué cosa? Ser más y parecerse como el Señor Jesucristo. Buscaban la glorificación de Dios. ¿Es acaso en nuestras vidas también esto? ¿Pensamos nosotros de esta manera? ¿Llenamos nuestros pensamientos de eso? Cristo ha muerto para nosotros, para salvarnos del pecado. ¿Para eso? ¿Para que llenes tus cosas en tu mente, cosas que no son? No, hermano. ¿Qué cosa más? Su relación frente al mundo, cómo es que ellos empezaban a ver en el mundo hay egoísmo, esto acá me voy a apartar y voy a evitar esta clase de cosas. ¿Para qué? Para agradar a mi Señor. Su actitud frente a las demás personas, debo ser luminar para este mundo de acá, para estas personas. Y la actitud consigo misma, ellos estaban examinándose y autoevaluándose constantemente y se decían cómo yo soy realmente. Soy un vil pecador, soy impotente, no puedo llegar a hacer nada por mí mismo bien, sino en dependencia del Señor. Eso es. No te está diciendo de que vas a ponerte a orar y vas a dejar todo en manos del Señor y tú no vas a hacer nada. No, sino que debemos prever con sabiduría, porque el mismo Señor Jesucristo dice en su palabra, el que no trabaja no coma. Tienes que prever tú, pero hazlo con sabiduría y siempre considerando lo que dice, piensa el Señor. Ese es el sentido, hermano. Tenemos nosotros, ¿qué cosas? Es un mandato, estar felices, gozosos. Segundo, pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo buen nombre. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Por nada estéis afanosos, que nuestra gentileza sea conocida por las demás personas. Y lo que nosotros hemos visto, hemos recibido de las otras personas, eso debemos copiar. En cierta ocasión con Pastor Yuru, cuando estaba todavía de 2 años por ahí en la vida cristiana, si no me equivoco, tuvo un problemita, su carro. Y yo estaba diciendo, ay, a veces eso pasa, yo entre mis adentros estaba diciendo, eso pasa por traer ayudante, estos hermanos son tercos. Yo sabía como un hermano era terco, que le hablaba, entre comillas, yo pensaba, perdíamos tiempo estar hablándole. Y debería estar enojado, Pastor Yur. Pero dijo así, mira, ve, sí, eso la llanta. Seguramente, dijo así, seguramente es para retardado porque quizás no está en casa. Vamos a arreglar, va. Y sacaron, y dijo así, nunca he arreglado una llanta porque no se me ha malogrado la llanta. Pero voy a aprender, qué bueno que voy a aprender a arreglar. O sea, todo estaba buscando para bien, para favor. Hay mucha gente que le gusta ver el vaso que está a la mitad de agua como medio lleno o medio vacío. Es la actitud con la cual tú estás haciendo las cosas para Dios. Eso es. Entonces yo aprendí eso y dije, claro, tienes razón. Si es obra del Señor, ¿quién soy yo para estar cuestionando? Y debo de aprender. Me quedó claro eso que él dijo. Bien, eso de ahí. O como también otro maestro que tuve, papá de Pastor Marcos. En una ocasión había olvidado una hora, y él estaba esperándome ahí en clase 1 hora, y yo dije, me olvidé. Huguito, ¿vas a venir? Me dijo así, estoy esperándote. La clase mía era a las 9 y yo estaba en casa viendo televisión, 5 para las 10. Sí, ahorita voy, le digo yo. Créame que eso fue una lección tremenda. Una lección tremenda. Pero tú aprendes de las otras personas, tú recibes eso, tómalo a tu vida. Aplica de lo que han hecho otros hombres que tienen más madurez espiritual que tú. Busca, aprende y capta todo eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Versículo 7 y versículo 9. Versículo 7, ¿qué es lo que dice? Miren lo que dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y versículo 9, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabes? Versículo 7 dice, y la paz de Dios guardará. Guardará, el término guardará es proreau.
Significa que va a montar, es un término, una connotación militar, que va a montar guardia, va a cuidar. La paz de Dios va a montar guardia sobre los muros y torres de nuestra vida para nosotros empezar a estar gozosos, para que esos pensamientos que vienen de afuera, de las circunstancias que suceden, no destruyen y se metan a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está en medio de ellos ahí, cuidando. A pesar de que puedan pasar situaciones complicadas, difíciles, el cristianismo jamás se va a levantar y te va a decir, no pienses en los problemas, olvídate de esto de acá, sé indiferente de acá. No, sino te va a decir, enfréntalos, siempre, enfréntate, levántate y yérguete sobre ellos con victoria sobre la tentación, porque tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. Hermanos, si nosotros no hemos estado pensando de esta manera, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepentíos de esta situación, de esta manera que nosotros tenemos de pensar, renovemos nuestra mente, porque vemos nosotros tantas personas infelices. Siempre pregunto a personas y hermanos, ¿por qué pasa esto acá? ¿Cómo está? Estoy triste, está pasando esta situación. ¿Tú cómo vas? Ahí va, y esto de acá. Oye, siempre debes estar gozoso porque las cosas que te puedan suceder aquí, malas entre comillas, aquí en la tierra, no se comparan a todo lo que el Hijo de Dios ha hecho en la cruz para salvarte. Vas a estar eternamente con el Padre Celestial. Si no consideramos eso, ese amor tan grande que Él hizo por nosotros, y vemos otras cosas, estamos desperdiciando bastante gracia de Él. Por ahí escuché que decía, la alegría que no se comparte muere joven. Así que arrepintámonos de esta manera de pensar, demos vuelta, renovemos esta manera de pensar para poder ser felices y tengamos en cuenta lo que el apóstol dice aquí en su carta. Dios los bendiga, hermanos. Saludos.